La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede para poder compartir con ustedes algunas enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor. Qué bendición es tener esta tecnología que nos permite, aunque virtualmente, poder encontrarnos y poder recibir la palabra del Señor. Este mes vamos a hablar acerca de la iglesia en Jerusalén. Y aquí lo que quiero empezar mencionando es lo siguiente. El libro de Hechos nos presenta el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. A través de los 28 capítulos que contienen este libro, vemos con claridad el accionar del Espíritu Santo con todo poder. En los primeros 6 libros de Hechos, encontramos que la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer de una forma rápida y constante. Todo comenzó con 120 personas que perseveraron unánimes en oración y ruego, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo les había hecho, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y fue el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los seguidores de Jesús, quienes recibieron el poder para ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el ministerio de los apóstoles comenzó, y asimismo el nacimiento de la iglesia cristiana. En la primera prédica que tiene Pedro para compartir luego del Pentecostés, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. La vida de los primeros cristianos comenzó a impactar. La palabra del Señor nos dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Lucas escribe más adelante que Pedro predica en el pórtico de Salomón. Y allí en ese pórtico de Salomón, 5,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo, sin mencionar a niños y a mujeres. Continúa Lucas en los primeros 6 capítulos mencionando que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número. Esa palabra me hace pensar mucho. Aumentaban en gran número. Realmente cómo Dios estaba bendiciendo el ministerio de los apóstoles, porque la iglesia aumentaba en gran número, hombres como mujeres. Ya en Hechos capítulo 6, Lucas menciona que crecía el número de los discípulos. En estos 4 domingos, queridos hermanos, pensando en estos primeros 6 capítulos de Hechos, que está fuertemente relacionado con la iglesia en Jerusalén, vamos a reflexionar sobre algunos desafíos que encontramos de la iglesia de Jerusalén para hoy, para nuestra iglesia. Hoy vamos a empezar con un primer tema, una iglesia con un llamado claro. El segundo domingo hablaremos sobre una iglesia de oración. El tercer domingo estaremos reflexionando sobre una iglesia que vivía en comunión. Para terminar este mes con el tema una iglesia que defendía el Evangelio. La iglesia estaba siendo guiada por los apóstoles, quienes eran un fuerte referente para la iglesia primitiva. En esta oportunidad vamos a considerar un pasaje. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 10. Yo sé que muchos hemos leído este pasaje, pero quisiera que podamos volver a reflexionar en este pasaje. Y a la luz de este pasaje vamos a encontrar 3 características que tenían los apóstoles, que ayudaron fuertemente a que la iglesia pueda saber que tenían un claro llamado. Veamos la primera característica. Lo encontramos en Hechos capítulo 3 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo. Yo quiero parar aquí y ayudarles a que podamos pensar en un momento, ¿quiénes eran estos 2 apóstoles? Entonces, empecemos a ver un poco sus vidas, más de sus vidas. Primeramente veamos sus rasgos personales. Pedro tenía un temperamento sanguíneo, y lo vemos a través de las diferentes experiencias que son relatadas en los evangelios. En tanto que Juan tenía un temperamento colérico. Interesante, no eran iguales, eran diferentes. Pedro era hijo de Jonás, en tanto que Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés.
y Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Tanto Pedro como Juan, con sus hermanos, eran pescadores. El nombre original de Pedro era Simón. Vemos que Jesús a Juan y a su hermano Jacob les puso por sobrenombre Boanerges, que quieren decir hijos del trueno. Esto a causa del carácter tempestuoso que tenía, un carácter fuerte, impetuoso. Pero quiero que a continuación nos pongamos a ver un poco acerca de algunas características que tienen relación con su ministerio. Y aquí podemos encontrar algunas cosas que en los 3 años el Señor Jesucristo fue implantando en su corazón, formando en ellos convicciones, principios, y también para poderles dejar un llamado claro para lo cual Él les estaba formando. La primera cosa que encontramos en ambos, en Pedro y en Juan, es que fueron llamados para ser pescadores de hombres. Jesús les dijo: yo quiero que sean pescadores de hombres. Pero también encontramos que Jesús a ambos los eligió para que fueran uno de los 12 apóstoles. Bueno, en otra experiencia que vemos del apóstol Pedro, encontramos que muchos de sus seguidores de Jesús, cuando estaban escuchando sus enseñanzas, empezaron a volverse atrás y ya no querían andar tras de Jesús. Jesús, percibiendo esa realidad, les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y aquí encontramos una declaración de Pedro interesante. Les respondió Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y a través de esta respuesta podemos encontrar a un Pedro que tal vez ya estaba empezando a comprender quién era Jesús, cuáles eran sus enseñanzas, y que realmente ese hombre no era solamente un hombre a quien seguir, sino que era el Hijo de Dios. Pero también encontramos por otro lado a Juan y Jacobo, los 2 hermanos, hijos del trueno, como los llamaba Jesús, que quienes en una oportunidad le dicen a Jesús: quisiéramos sentarnos a tu diestra y a tu izquierda en la gloria, cuando tú estés allá en el cielo. Y allí Jesús tuvo que darles una enseñanza sobre lo que implicaba el servicio. Pensemos otra vez en Pedro y otra experiencia. Pedro está junto con los apóstoles y ahí está Jesús, y Jesús les hace una pregunta interesante. Les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí los discípulos le responden, dicen: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y a otros dicen que eres Jeremías. Y Jesús ya va con una pregunta más directa a ellos y les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí encontramos algo muy interesante en Pedro. Pedro no lo piensa 2 veces y le dice: tú eres el Cristo. Y saben, Cristo significa el ungido, el Mesías. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Tú eres ese Dios que iba a ser hecho hombre, el Mesías que estábamos esperando, el enviado de Dios para salvar a la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ya Pedro estaba empezando a tener convicción de quién era el Señor Jesucristo. No era un gran predicador, no era un gran maestro, era el enviado de Dios, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Pero por otro lado encontramos a Juan, que era el discípulo a quien más amaba Jesús. Encontramos a Pedro en otra situación, cuando el mar estaba agitado y los apóstoles estaban angustiados porque sentían que el barco se hundía, se iba al pique, porque no podían controlarlo. Y se asustan más porque en medio de la oscuridad ven una sombra que estaba caminando. Y el primero en reconocerlo es Pedro. Y se da cuenta que es Jesús. Le dice: Jesús, yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dice: ven, ven. Y Pedro no lo piensa 2 veces. Sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Y camina sobre las aguas porque él estaba mirando al Señor Jesucristo. Pero en su debilidad, Pedro, en un momento, quita los ojos del Señor Jesucristo y empieza a mirar las circunstancias, lo que está rodeando, y empieza a hundirse. Y Jesús le tiene que tomar de la mano para que no se hunda.
Qué experiencia más única que vivió el apóstol Pedro, de ver como cuando él estaba mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, él podía ir adelante en la vida como hijo de Dios. Pero cuando quitó la mirada del Señor Jesucristo, él se empezó a hundir. Pero también hay otra experiencia interesante con Juan. En una oportunidad Jesús mandó a Juan y a Jacobo que vayan a una aldea de Samaria para que puedan preparar el camino en esa travesía que él estaba haciendo para ir a Jerusalén. Pero cuando Juan y Jacobo llegan a esa aldea, no encuentran una buena acogida, porque los aldeanos samaritanos de ese lugar se dieron cuenta que ellos no eran samaritanos, sino que eran judíos, y que estaban de paso hacia Jerusalén. Entonces, no les dan una buena acogida. Y Jacobo y Juan vuelven frustrados al Señor Jesucristo. Y les hacen una petición a Jesús. Les dicen: Jesús, queremos que nos des permiso para que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma esa aldea de los samaritanos que no han tenido esa cortesía de abrirnos las puertas para que tú puedas pasar por allí. Y Jesús tuvo que hablarles para mostrarles que esa no era la conducta correcta. Encontramos también más adelante, cuando ya Jesús está a punto de ser entregado, otra experiencia interesante con Pedro. Jesús les dice que él iba a morir. Y Jesús realmente comparte cada experiencia con ellos de una manera muy personal. Pero ahí Pedro se levanta y dice: Jesús, yo estoy listo a dar mi vida por ti. Jesús le mira y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo, porque Pedro negó 3 veces al Señor Jesús y cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras del maestro y lloró amargamente, porque había fallado a su maestro. Pero cuando Jesús ya resucitó, tiene un nuevo encuentro con el Señor. Y Jesús con mucha ternura le pregunta: Pedro, ¿me quieres? Y esa pregunta Jesús la hace por 3 veces. Pero yo en este momento quiero hacerles pensar en la segunda parte que el Señor Jesús le dice a Pedro: yo quiero que tú apacientes mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Pedro, nadie es perfecto. Todos estamos creciendo en la vida cristiana. Lo importante es que nunca vuelvas atrás. Siempre mires adelante. Y yo sé que en ti puedo confiar y que tú vas a poder asumir este llamado de apacentar mis ovejas. Pero encontramos también algunas experiencias en los evangelios de los 3 discípulos que eran los que era el grupo más selecto de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 apóstoles presenciaron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús llegó al velorio, ya había muerto la hija de Jairo. Y ahí Jesús pide que nadie más entre donde estaba muerta la hija de Jairo. Solamente los familiares. Entró Jesús y pidió que solamente también entraran Pedro, Jacobo y Juan. ¡Qué experiencia para estos 3 apóstoles! Ser testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo con la hija de Jairo. Pero también encontramos otra experiencia que estos 3 apóstoles tienen cuando el Señor les dice: yo quiero ir a orar. Y les dice a Pedro, Jacobo y Juan que vayan con ellos. Y en ese tiempo que van al monte de los olivos, encontramos que allí se da la transfiguración del Señor Jesucristo. ¡Qué experiencia más única! Pero también encontramos otro pasaje cuando Pedro, Jacobo y Juan son llamados por el Señor Jesucristo. Él se encontraba en el huerto de Getsemaní. Y ahí les llama Jesús, les dice: yo quiero que ustedes vengan conmigo. Y allí en una parte ya separado de los restos de los apóstoles, Jesús les dice: por favor, yo quiero que ustedes velen y oren. Jesucristo se encontraba en una agonía, porque llegaba el momento, el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a dar su vida por la humanidad. Y en su humanidad, el Señor Jesucristo tenía una lucha. Y le dice al Padre: si es posible, quita de mí esta copa. Pero le dice luego a su Padre: pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Pero cuando vuelve las 3 veces de orar con su Padre,
encuentra a Pedro, a Jacobo y a Juan que estaban durmiendo. Y ahí Jesús les dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra experiencia que encontramos de estas tres personas, Pedro, Jacobo, vemos que cuando María Magdalena, Jesús había resucitado y ella fue a la tumba y encontró que la piedra estaba descubierta de la puerta de la tumba, y adentro ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. María Magdalena va donde los discípulos y les dice: Cristo no está en la tumba. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y Juan? No esperaron ni un instante, sino que corrieron para ir a ver, a cerciorarse de lo que María Magdalena había dicho. Y así podríamos mencionar muchas más experiencias que el Señor Jesucristo tuvo con estos apóstoles, Pedro y Juan. 3 años en los cuales el Señor Jesús los preparó para la misión que les iba a encomendar. Durante esos 3 años, los 12 apóstoles, incluidos Pedro y Juan, sus vidas fueron transformadas. Ellos entendieron que fueron llamados por Jesús para ser pescadores de hombres. Estaban convencidos del llamado que recibieron. Ellos comenzaron ya en el libro de Hechos, en ese sentido, a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo que habían recibido. ¿Qué es lo que tenían claro entonces Pedro y Juan? Pedro y Juan tenían claro la primera cosa: todas estas enseñanzas de vida que habían recibido los 3 años que caminó el Señor Jesucristo con ellos. Tenían claro el llamado que habían recibido del Señor Jesucristo, de que iban a ser pescadores de hombres. Pero también tenían claro el mandato que habían recibido, de que iban a ser testigos del Señor Jesucristo e iban a ser discípulos a todas las naciones. Pero también tenían claro que cuando iban a recibir el poder para proclamar el Evangelio, tenían que ir empezando por Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta la última de la tierra. Pensemos en algunas preguntas en este momento, viendo nuestra iglesia ahora. ¿Podemos decir que tenemos esa misma convicción como tenían estos primeros cristianos, Pedro y Juan? ¿Estamos convencidos de que Jesús nos ha llamado a que seamos pescadores de hombres? ¿Estamos conscientes del llamado de Jesús para que seamos sus testigos? Veamos un segundo aspecto, una segunda característica de Pedro y Juan. Los apóstoles Pedro y Juan eran creyentes de oración. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pensemos por un momento en Pedro y Juan. Para Pedro y Juan era una costumbre ir al templo cada día. Miren, en Lucas 24:53, la palabra del Señor dice lo siguiente. Lucas 24:53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Nos dice la palabra del Señor que ellos estaban siempre en el templo. Era una práctica. La habían aprendido y la seguían aplicando. Estaban siempre en el templo. Y Hechos 2:46 nos dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo. Estaban cada día en el templo. ¿Y esto de quién habían aprendido? Y tenemos que ver pasajes del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, en los 4 evangelios. En Lucas 19:47 nos menciona que Él enseñaba, dice, cada día en el templo. Cada día Jesús estaba en el templo. Y si Jesús estaba cada día en el templo, allí estaban los 12 apóstoles también, cada día en el templo. Y Lucas 21:37 al 38, también nos menciona eso mismo. Miren lo que dice Lucas 21:37 al 38. Dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo del templo, estaba en el monte que se llama de los Olivos. Aquí hay un elemento nuevo. En el día estaba enseñando en el templo. En el pasaje anterior ya veíamos que estaba cada día en el templo.
pero en las noches él iba al monte de los olivos. Pero aquí me hace pensar, ¿qué es lo que Jesús hacía en el monte de los olivos? Normalmente nosotros, ¿qué hacemos en las noches? Vemos televisión, o estamos jugando, o nos ponemos a ver nuestro celular, y al final nos entramos a dormir. Pero miren lo que dice Mateo 14:23, dice, enseguida Jesús, luego que pasó todo el día enseñando la palabra, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En las noches él tenía sus tiempos para orar, para hablar con su Padre. Y es lo mismo que nos dice Lucas 9:28, que después de predicar la palabra del Señor, él oraba. Y aquí me gusta Lucas 9:28, porque aquí Jesús ya no está yendo solo a orar al monte, aquí ya está haciendo parte a estos apóstoles. Miren lo que dice Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Miren cómo Jesús, lo que era para él una vivencia, el hablar cada día con el Padre, empezó a cultivar en estos apóstoles, que puedan también hablar con el Padre. Encontramos aquí algunos elementos en este versículo de Hechos capítulo 3. Ellos subieron, dice, a la hora novena. Era una hora de la oración. En esta ocasión los dos suben a esa hora al templo. La hora novena era lo que llamamos nosotros las 3 de la tarde. Según el reloj judío, las 6 de la mañana era el momento en que empezaba a correr el reloj. Entonces, a las 6 de la mañana era la primera hora que empezaba, y a las 3 de la tarde era la hora novena. Y los judíos tenían por costumbre, a la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, subir al templo para orar allí. Y los apóstoles no perdieron esa costumbre de ir cada día a ir a orar al templo. Lucas nos dice que también hay una persona, más adelante en Hechos capítulo 10 y el versículo 30, nos habla de un hombre. Era un centurión romano de la compañía llamada la Italiana. Un hombre, dice el verso 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Si bien es cierto, él no era judío, pero un hombre temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces encontramos aquí a un hombre que era temeroso de Dios. Y me gusta, aquí hay otro pasaje. Está en el pasaje, en el versículo 30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras yo oraba. ¿A qué hora estaba orando Cornelio? A la hora novena. Si bien es cierto, Cornelio no estaba subiendo al templo, pero ya en su corazón estaba el hábito de orar a la hora novena, tal cual lo hacían los apóstoles. Entonces, ¿qué podemos decir? Los apóstoles eran hombres de oración, hombres que estaban entregados tanto a la oración como a la predicación del Evangelio, hombres con un claro llamado para ser testigos de Jesucristo, que vivían en una permanente comunión con Dios. Pero algunas preguntas que podemos hacernos en este momento. ¿Qué de tiempos personales de oración? ¿Realmente podemos decir que teníamos esa misma intensidad de oración que tenían Pedro y Juan? ¿Buscamos a Dios con ese ardor que lo buscaban Pedro y Juan, de hablar con Dios cada día? Y más aún ellos iban, dice, cada día al templo. ¿Por qué no nace en nuestro corazón ser parte de los tiempos de la oración en la iglesia? Algo que tal vez en muchas iglesias, no solo en nuestra iglesia, da mucha tristeza. La reunión que tiene menos asistencia son los servicios de oración. ¿Qué es el problema? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a ver el accionar? ¿Cómo podemos ver el mover de Dios si realmente no estamos dedicando el tiempo suficiente para la oración? Pedro y Juan nos muestran que si algo les caracterizaba es que eran hombres
que estaban realmente muy relacionados con el Padre Celestial en oración. Pero veamos una tercera característica en esta noche. Pedro y Juan eran apóstoles, creyentes de acción. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versos 2 y 3. Aquí nos habla de un hombre cojo. Dice la palabra: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Primeramente quiero hacerles pensar en el cojo. Y vamos a empezar a ver algunas cosas que la palabra nos va describiendo del cojo. La primera cosa que nos dice es que era un cojo de nacimiento. O sea, todos los que asistían regularmente al templo sabían la condición de este hombre, que era alguien que estaba siempre ahí. Uno iba al templo y lo veían al mismo hombre en el mismo lugar, porque habían personas que lo llevaban. No es que le faltaba un pie, sino que sus pies y tobillos no tenían las fuerzas suficientes para sostener su cuerpo. Y eso nos dice el verso 7. Dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. No es que no tenía pies y tobillos, sino que no tenía energías, fuerzas en esos pies y tobillos. Pero encontramos otro elemento de este hombre cojo en el verso 22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Perdón, estoy un poco mal con el versículo. Voy a buscar un momento. Pero nos menciona que este hombre tenía 40 años de edad cuando justamente, bueno, no lo encuentro, pero nos dice la palabra que tenía 40 años cuando está Pedro y Juan allí en el templo, cuando lo ven a él. Entonces miren, 40 años vemos a este cojo que desde que tuvo uso de razón ya podía valerse por sí mismo, no podía valerse por sí mismo, que tuvo que usar la ayuda de personas que cada día le sacaban de su casa y lo llevaban al templo de Hermosa. Y me pongo a pensar, y me viene al recuerdo a nuestro hermano Alfonso. ¿No se ponen a pensar en Alfonso cuánto realmente él dependía de que haya gente que pudiera llevarle de un lado a otro? Esa era la experiencia de este cojo. Entonces, la segunda cosa que justo estoy mencionando, cada día lo llevaban a la puerta del templo llamada La Hermosa. Ahora, un elemento interesante. La puerta La Hermosa fue probablemente una puerta muy bien hecha de puro bronce, y le pusieron este nombre porque realmente estaba en honor a su donante, que era alejandrino. Esta era una puerta principal, realmente que en realidad su nombre era la puerta de Nicanor, pero le conocían como puerta La Hermosa. Esta puerta estaba en el lado este, donde daba el patio de las mujeres, frente a la puerta del santuario. Estaba situada frente a 15 escalones que le comunicaban al mismo templo. Y en esos escalones se ubicaban los lisiados, las personas inválidas, los que no podían subir al templo. Y ahí encontramos que justo al entrar al templo estaba ahí este cojo, que pedía limosnas porque tenía que salir. Él era inválido, no podía ir más adelante. Por lo general, encontramos un otro elemento, que pedían limosnas a los que entraban en el templo. Esas personas que estaban en la puerta pedían limosnas. Y vemos normalmente en los templos católicos que siempre hay personas que están a la derecha, a la izquierda, que están pidiendo limosnas. Esto era muy típico en el pueblo de Jerusalén, los judíos. Dar limosna o ayudar a los pobres era una parte esencial de la fe judía. En el judaísmo, solo aquellos que no podían trabajar se mantenían de esta manera, a través de la limosna. Sin embargo, la caridad no era algo que era visto de mala manera por los judíos, sino que la consideraban como algo que se sentían privilegiados de hacerlo a personas que estaban realmente
minusválidas o no tenían esa capacidad. Por lo general, en las sinagogas se recogían ofrendas semanales, las cuales ellos, los líderes religiosos de ese tiempo, destinaban para dar a personas inválidas o personas ciegas que no tenían cómo valerse. Pero también, por lo general, también existían los que estaban sitiados ahí en las escalinatas de subida a la puerta del templo, las que cada día pedían limosna. Entonces los cristianos en Jerusalén tempranamente se habían disciplinado, uno, en esa actividad de orar. Habían establecido el horario que ya tenían por costumbre cuando ellos eran judíos, a las 3 de la mañana, a la tercera hora y a la 9ª hora. Al ir al templo, Pedro y Juan, en el tiempo de oración, se encuentran con este paralítico y lo ven en un lugar donde él estaba pidiendo una ofrenda, una limosna. Pero yo quiero que en este momento podamos ver los siguientes versículos y vamos a ver ahora un poco la actitud de los apóstoles. Vamos a ver versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quiero que veamos algunas frases de estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que quiero que veamos es esta frase que dice: fijando en él sus ojos. Me llama mucho la atención estas palabras. A este hombre, a este cojo, no le interesaba saber quién era la persona que le iba a dar la limosna. Él solo rogaba que le diesen limosna. Para él lo más importante era que pudiese tener el dinero suficiente para subsistir. Pedro, en cambio, buscaba tener toda su atención y mirándole fijamente le dice de una forma imperativa: míranos. No era normal para este hombre cojo que alguien se tome el tiempo para entablar un diálogo. Su mayor expectativa para ese cojo fue solamente recibir dinero. Tal vez ni levantaba la mirada, solamente extendía la mano para recibir la ofrenda, una limosna o una caridad, y expectando tener una buena limosna. Pero encontramos que los apóstoles, ellos no estaban caminando con su billetera cargada de dinero. Tal vez no eran tan ricos como otras personas, pero saben una cosa: ellos tenían acceso a los recursos espirituales divinos, algo que con toda seguridad este hombre desconocía, porque él solamente estaba allí para pedir una limosna. Este hombre jamás había caminado. ¿Cómo podría hacerlo ahora? Nadie le había insinuado a este hombre antes algo semejante. Y encontramos aquí una historia que quiero compartirles acerca de un hombre católico llamado Tomás de Aquino, un hombre muy celoso. En una ocasión este hombre visita al Papa y entabla una conversación con el Papa. Y el Papa en la conversación le muestra las riquezas que había en el Vaticano, buscando impresionar a Santo Tomás de Aquino, y le dice: mira, la iglesia ya no puede decir a un paralítico lo que los primeros discípulos le dijeron al cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, mira todo lo que tiene el Vaticano. A lo que Tomás de Aquino les respondió, le dijo: es cierto lo que tú dices, pero algo que la iglesia tampoco puede decir hoy día es lo que los apóstoles dijeron al paralítico: levántate y anda. Vemos una segunda frase que me llama la atención. Dice: en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Una segunda cosa que quiero que pensemos un poco. Pedro
lo tiene claro. Si él hace algo, no lo hace porque él es un experto, no lo hace porque es una persona entendida, no lo hace porque es alguien que ha recibido mucha instrucción, no lo hace porque tiene muchas capacidades. Él hace lo que hace porque sencillamente recibió un llamado del Señor. Y todo lo que Él nos va a mostrar en Hechos que hizo, lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo. No se trataba de Él, se trataba del Señor Jesucristo. Y Pedro da a entender con claridad a este hombre cojo de nacimiento que lo que iba a pasar no era por sus fuerzas, ni su habilidad, ni sus capacidades, sino que era un Dios usándolo a Pedro, a él como un instrumento humilde que estaba en sus manos, para bendecir su vida, para darle sanidad física, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero además menciona que lo que hace en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo, lo hace en la autoridad del Mesías, el Salvador, el Libertador. Esto debió ser terrible para este hombre. Hace poco habían crucificado al Señor Jesucristo, porque Él decía ser el Mesías, y ahora este desconocido le decía que lo estaba haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido, del enviado de Dios. Pero continuando en el pasaje encontramos que Pedro, en esa autoridad del Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido, le dice: levántate y anda. Si vemos en el griego esas dos palabras, levántate y anda, son dos verbos que están en forma imperativa, presente y activo, que demanda una acción inmediata, un imperativo que tiene que hacer ya, en este instante. No da lugar a pensar, a ver, dame un momento para reaccionar, no, inmediatamente. Y junto con esa orden imperativa en forma presente activa, Pedro le toma de la mano derecha a este cojo y lo levanta. ¿Qué ocurre? Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. La acción de Pedro. Y continúa el pasaje. Y al momento, ¿qué significa esa frase? Esas palabras. Inmediatamente, al instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de la mano, el hombre se levanta, porque son afirmados sus pies y sus tobillos. Algunas cosas para pensar en esto. Debemos notar que inicialmente era la fe en el nombre de Cristo que Pedro tuvo para que el cojo pueda ser sanado. Porque Pedro dio un paso de fe. Él, en un acto de fe, le toma de las manos y le dice: levántate, porque él tenía la convicción, la seguridad que estaba actuando en esa fe en la palabra de Dios. No era la fe del cojo en ese primer instante, era la fe de Pedro, confiando que el Señor Jesucristo lo estaba utilizando, porque él estaba actuando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero encontramos luego que el mendigo, al ver que realmente Pedro lo hizo con esa convicción y en nombre del Señor Jesucristo, él se levanta. Él también da un paso de fe y encontramos que él empieza a caminar. Esto me hace pensar en otra historia que en un campamento escuché. Un niño estaba atrapado en el segundo piso en una casa. Estaba ahí, pero de pronto la casa empezó a incendiarse. Y no había forma de salir porque toda la planta baja estaba ardiendo en fuego y estaba empezando a subir el fuego al segundo piso. Y este niño la única opción que tuvo fue abrir la ventana del segundo piso y quería ver qué podía hacer para librarse de la inminente muerte que iba a pasar. Y en medio de ese nerviosismo, confusión, de no saber qué hacer, escucha de abajo la voz de su padre que le grita: hijo, salta, yo te voy a recibir. Y este muchacho tenía miedo, porque no podía verlo a su papá, el humo estaba cubriendo todo, pero sí podía escuchar la voz de su padre.
yo me pongo a pensar, han de ser momentos muy difíciles para este muchacho. Pero este muchacho tomó una decisión. Decidió dar un acto, dar un paso de fe, confiar en la palabra de su padre, y se lanzó. Y abajo fue recibido por su padre. Hermanos, Pedro y Juan tenían fe en esas palabras que habían recibido del Señor Jesucristo. Y una de las palabras que Jesucristo les dijo antes de partir: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Pedro realmente estaba actuando, no en su poder, no en lo que él podía hacer, estaba actuando en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra nos dice claramente en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Veíamos la primera característica. Eran hombres que tenían un llamado claro, que tenían claras las enseñanzas. ¿Cuánta palabra hay en tu vida? Cuanta más palabra hay en tu vida, más convicciones, tu fe va a crecer en el Señor Jesucristo. Y vas a poder dar esos pasos de fe que dio Pedro en tu vida que vives a diario. ¿Qué recibió el cojo de nacimiento? Por esa fe que primeramente tuvo Pedro al ordenarle que se levante. Y luego cuando él responde a esa fe y se levanta, recibió sanidad. Pero también encontramos que este hombre pudo darse cuenta que más allá de una limosna hay un Dios que estaba preocupado por su vida integral, tanto su vida espiritual, que él pueda reconciliarse con Dios, pero que también pueda tener una sanidad física. Nos dice la palabra que él anduvo saltando y alabando a Dios, porque había recibido más de lo que jamás hubiera estado esperando recibir. Algunas preguntas. ¿Cuál fue el impacto? Otra pregunta, perdón. ¿Cuál fue el impacto para los que presenciaron el Evangelio al ver este milagro? Lucas nos dice que la gente estaba llena de asombro, otros estaban espantados, pero ¿saben qué oportunidad más grande que Dios le dio a Pedro y a Juan para compartir el Evangelio? Para que la gente, al ver este milagro que Dios había hecho a través de Pedro y Juan, pudieran tener curiosidad y escuchar qué es lo que realmente había pasado. Y ahí Pedro y Juan compartiendo del Señor Jesucristo. Pedro y Juan, al igual que Jesús, usaron un encuentro casual para demostrar el amor y el poder de Dios y así predicar el mensaje del Evangelio en el pórtico de Salomón. La fe que tienes es una fe activa, es una fe que puede dar esos pasos de fe, esos actos de fe que van más allá de lo racional. Bueno, esta mañana yo quiero concluir pensando en lo siguiente. El milagro que ocurrió a la puerta, en la puerta la hermosa, por medio de los apóstoles, era porque ellos eran creyentes. 1, creyentes de convicción. 2, creyentes de oración. Por último, eran creyentes de acción. Pero pensemos un poco, ¿cuál es la iglesia que hoy necesita el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nuestra iglesia hoy? Así como esperó de la iglesia que empezaba en Jerusalén. El Señor Jesucristo y espera de cristianos que tengan una convicción clara de su llamado. Un llamado para ser pescadores de hombres. El Señor Jesucristo espera de su iglesia hoy que tenga cristianos que disfruten de hablar, de conversar con Dios cada día, que se deleitan de estar en comunión con Él en cada momento. Pero el Señor Jesucristo también espera de la iglesia de hoy en día, de cada uno de nosotros, que seamos cristianos de acción, que estamos apasionados por proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para terminar, pensemos en algunas preguntas. ¿Cuán claro tienes el llamado del Señor Jesucristo para tu vida? Llamado que nos ha dejado para que seamos sus testigos, para que seamos pescadores de hombres.
¿Qué tenemos para dar en este tiempo a las personas que no conocen al Señor Jesucristo? Podríamos decir como el apóstol Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Podríamos hacerlo eso ahora? ¿Cuán intensos son nuestros tiempos de oración? ¿Realmente disfrutamos, nos deleitamos de tener tiempos de hablar con el Señor? Y una última pregunta con la cual quiero terminar esta noche. ¿Cuánto accionamos nuestra fe para que las personas conozcan al Señor Jesucristo? Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque cada vez que hablamos tu palabra es como una espada de dos filos, que dice que penetra hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Señor, que esta palabra que tú nos has dado esta noche tenga ese impacto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque así como tú tenías una expectativa tan grande en la iglesia en Jerusalén, haber trabajado 3 años con los apóstoles, estamos seguros, conscientes, Señor, que tú tienes esa misma expectativa de cada uno de nosotros, que realmente podamos ser cristianos, que tenemos claro el llamado que nos has dado, cristianos que tenemos claro que quieres vivir en una íntima relación con nosotros. Y Señor, que tengamos claro que quieres que seamos cristianos, que actuamos en tu nombre, en cada momento que tú permites que vivamos y nos contactamos con personas que no conocen de ti, Señor. Gracias por esta noche, gracias porque eres bueno y nos has dado esta oportunidad de pensar en tu palabra. Oramos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el próximo domingo vamos a hablar una iglesia que oraba. Que el Señor los bendiga.